Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal de Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado. En Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. Gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña la licenciada María Eugenia Alavés Morales. Ella es mediadora del Centro de Justicia Alternativa, quien nos va a hablar hoy de los medios alternos de solución de conflictos. Licenciada, muy buenas tardes. Gracias, Carla, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en este programa para poder hablar de este tema que a mí se me hace tan interesante. Gracias. Pues ante la contingencia sanitaria por COVID-19, el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado estableció acciones estratégicas para seguir brindando el servicio a la sociedad, de tal manera que en su modalidad virtual, a través de las plataformas digitales, por teléfono, en citas programadas. En el periodo de julio de 2020 a febrero de 2021 se aperturaron cerca de 600 expedientes y claves en las distintas materias, en civil, familiar, vecinal, penal. Licenciada, ¿qué es la justicia alternativa? Bien, te voy a comentar que es como una ruta alterna a lo que tradicionalmente se conoce como la justicia de los jueces, la jurisdiccional, ¿no? Nosotros somos un nuevo rumbo, bueno, ni tan nuevo, nosotros ya tenemos algún tiempo de estar funcionando en el estado de Oaxaca y a nivel nacional y a nivel mundial con mucha mayor razón. Es una justicia humana, es una justicia cercana a la gente, es una justicia donde se pondera, se privilegia el diálogo, la comunicación de manera directa entre las personas que están teniendo en ese momento ese conflicto, en donde ellos van a tener oportunidades de poder resolverlo. Eso es la justicia alterna, o sea, es otra opción que se le ofrece a la ciudadanía para resolver sus conflictos de una manera más gentil, de una manera más amable, más pronta, más fácil, y pues yo creo que eso, más humana. Ok, y licenciada, ¿cuántos procesos alternos existen y cada uno en qué consiste? Ok, bien, bueno, los más conocidos que tenemos es la mediación, la conciliación, el arbitraje, la junta restaurativa y la negociación. Te voy a comentar, en primer término voy a hablar acerca de la conciliación. Es un método alterno por medio del cual las personas que están atravesando por un conflicto resuelven sus problemas mediante el diálogo, atravesando por diferentes etapas de este proceso de conciliación. Y aquí la diferencia que existe con los otros procesos que te voy a comentar de ellos más adelante es que el conciliador, que es ese tercero, ajeno, neutral, imparcial, que acompaña a las partes en el conflicto para resolver el mismo, llega un momento en que las personas estamos tan acostumbradas a que alguien nos diga qué vamos a hacer, cómo vamos a resolver nuestros problemas, cómo vamos a resolver nuestra vida, que no sabemos cómo hacerlo. Necesitamos de que alguien nos diga cómo. Sí. Y esa es la función que tiene el conciliador. Llegado el momento donde se le deja a las partes de que ellos puedan hablar, puedan expresarse, puedan proponer soluciones, pero no fluya esta situación por esa costumbre que tenemos de que alguien más que nos venga a solucionar nuestros problemas, el conciliador, hay un momento en el que dice, a ver, yo les voy a hacer estas propuestas de solución. Lo que yo veo, de acuerdo a lo que ustedes me han narrado, es esto y esto y esto. Entonces, pero ustedes deciden, ¿eh? Yo les digo qué pueden hacer y ustedes son los que van a tomar la decisión. Esa es la situación del proceso de conciliación. El proceso de mediación, la diferencia es en donde se utilizan las mismas herramientas que en conciliación, se pasan por las mismas etapas del proceso de conciliación. Sin embargo, obviamente se pondera el diálogo, la participación, la colaboración de las partes, el respeto entre las partes en el momento que están manejando su conflicto, pero allí el mediador en ningún momento va a hacer propuestas de solución, va a generar, va a propiciar que sean las partes quienes construyeron, porque se encargaron de construir el problema a lo largo de los meses, de los años, porque hay veces que nos llegan ahí asuntos de 10, 12, 15, 20, 25 años que no han podido resolver en materia familiar sobre todo.
que es el mediador. Esa es la función del mediador, hacer que las partes sepan que tienen la capacidad de encontrar y de construir soluciones a ese conflicto que se encargaron de resolver. Pero que hay muchas trabas, hay muchos obstáculos. Las principales en materia de conflictos familiares son las emociones, ¿no? Estamos muy enojados, estamos tristes, ya incluso hay hasta sentimientos más grandes como te odio, y esas cosas como que nos nublan para que podamos ir fluyendo esta situación. Si hay la necesidad de tener que recurrir a una terapia, ¿no? Porque ve a descargar todo tu enojo, todo tu resentimiento y todo tu coraje, para que puedas empezar a ver que sí hay soluciones, que tienes que colaborar con el otro, no jalar cada quien para su lado, sino que tienes que colaborar con la otra persona para que puedas llegar a una solución de ganar-ganar. Entonces, ese es el trabajo del mediador, de no decir nada. El otro proceso es el arbitraje, que lo que tenemos como más común o más familiarizado es las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Ahí las partes acuden a la junta, hay un árbitro en donde se van a someter a lo que el árbitro diga. O sea, ahí ellos no van a decir que yo quiero así, yo quiero de esta manera, sino que le exponen el problema al árbitro y el árbitro toma la decisión. Tal vez mucha gente que nos esté escuchando, pues digan, el árbitro del fútbol, ¿no? O sea, ellos toman decisión y es inapelable, ¿no? O sea, él lo decidió y las partes se tienen que acatar a lo que el árbitro dijo. La justicia restaurativa, eso tiene que ver en materia penal. Ahí hay otro tipo interviene el tercero, que es un facilitador, ahí se le llama facilitador al que dirige la junta restaurativa. Ahí interviene la víctima, el ofensor, pero también participa la comunidad, porque aquí cuando hablamos de cuestiones de tipo penal, pues hay daños bastante complejos que se han hecho, una lesión, un robo, en otro tipo de procesos y quizá en otros países, no para evitar las penas, no para evitar la cárcel, pero hay veces que se tienen procesos de juntas restaurativas en delitos graves. Entonces tiene que estar presente la comunidad, la persona tiene que tomar conciencia del daño que hizo, de lo que ocasionó con ese delito que cometió. Entonces ahí se llevan a cabo una serie de preguntas, así como lo que tú estás haciendo ahora conmigo, en donde la persona va reflexionando, va analizando qué hice, qué daño causé con lo que hice, y tomando conciencia de que no solamente es a esa persona que dañé, sino que dañé a su entorno más cercano, a su familia nuclear, y no solamente a esos, sino que a una comunidad entera. Eso se aplica más en materia penal de justicia, tanto para adultos como justicia para adolescentes. ¿Y la negociación? ¿La negociación qué es? Lo que hacemos dos personas cuando vamos a ponernos de acuerdo sobre algo. Vamos al cine y vamos a ir a ver una película, pero yo quiero ver una de acción y mi pareja quiere ver una policíaca, ¿no? Y yo quiero una como interacción y romántica. Ahí vamos a negociar, como que, ¿qué te parece si vamos a ver esta película entre acción y romántica y vamos a cenar a donde tú quieres? O sea, una cosa a cambio de la otra, ¿no? Entonces, ahí no hay ningún tercero. Ahí son las dos partes que tienen el conflicto, quienes están platicando para ponerse de acuerdo. Podríamos decir que también es un método, por ejemplo, el método más conocido en materia de negociación es el modelo de Harvard, ¿no? En donde son las partes quienes, sin necesidad de que haya alguien más, son ellas dos platicando para ponerse de acuerdo. Esos son los métodos y ese es en qué consiste cada uno de ellos. Con esta explicación ya nos salieron muchísimas dudas. De entrada, ¿podría más o menos explicarle a la gente cuál es la diferencia entre... Ok, perfecto. Bien, un facilitador podríamos decir que engloba a todas estas personas que se encargan, a todos estos terceros, ajenos, neutrales, imparciales, de participar en los diferentes procesos. En el de la Junta Restaurativa, que era en materia penal, al de conciliación, que para no decirle conciliador, restaurador, mediador,
se engloba en una sola frase de facilitador, porque al final del día, ¿qué hace? Facilita el diálogo, facilita la comunicación, facilita la cercanía entre las partes, que normalmente cuando dos personas están en un conflicto, pues están en polos opuestos, están totalmente alejados. Y ese es el trabajo del facilitador. El mediador, pues, es aquel que se enfoca en manejar procesos de mediación, que ahora sí que un comentario al margen, es a mí en lo personal el proceso que más me gusta, porque es enseñar a las partes que ellos tienen la capacidad de resolver sus conflictos, para que afloren cualidades. Yo no sabía que era capaz de generar esta idea, de generar esta otra, de tolerar, de aprender a escuchar, y a eso se le llama mediador, y el otro, pues, que incluye todas las otras figuras, todos los otros procesos, es el facilitador. Ok, hace rato comentaba del arbitraje, me parece. A lo mejor alguien se preguntará, entonces, ¿me imponen lo que tengo que hacer? ¿Se podría decir así? Se podría decir que sí, pero las partes se ponen de acuerdo. O sea, no tenemos la capacidad de resolverlo, ya estuvimos negociando, ¿no? Pero vemos que no es posible que nos pongamos de acuerdo. Entonces, no tengo ganas de acudir a un proceso de mediación, a un proceso de conciliación, en donde pues vamos a tener que seguir en esta dinámica de que tú propones, yo propongo, a lo mejor el conciliador nos va a decir de qué se trata, pero nos deja la decisión a nosotros. En cambio, en el arbitraje, por eso, para que sea más cercano y más claro para las personas, hablé del árbitro en fútbol, que creo que es lo que más permea en nuestro país, ¿no? La cuestión del fútbol. Ahí pues se someten a lo que les diga, pero ya se pusieron de acuerdo. ¿Nos vamos a someter a eso? Sí, nos vamos a someter a eso. Perfecto. Entonces, es impuesto, por llamarle de alguna forma, pero las dos partes se pusieron de acuerdo en acudir al árbitro. Ok, bien. ¿Desde cuándo abrió sus puertas el Centro de Justicia Alternativa? Nosotros estamos funcionando ya desde hace 19 años. El 12 de julio nosotros abrimos nuestras puertas pues a la ciudadanía. Empezamos siendo solamente un centro de mediación. De hecho, nuestra ley, que está vigente desde el 2004, pues se refiere únicamente al proceso de mediación. A raíz de las reformas que ha habido en materia penal, pues ya se habla de la conciliación y se habla de la junta restaurativa, pero nosotros en sí aperturamos desde esa fecha, y pues ya estamos por cumplir nuestros 20 años, ya a nada, en julio ya cumplimos 20 años. ¿Y qué tipo de asuntos atienden? Ok, asuntos, por ejemplo, alguien pidió prestado a la comadre, a los bancos, a tantas cajas que ahora existen, ¿no? Y pues se me vino la pandemia y dejé de generar un ingreso. Pues yo estaba pagando de manera muy puntual, ya me faltaban mis últimos 6 meses para pagar. Pero pues ahora pues no tengo, y la persona pues también dice, es que pues yo no te lo regalé, yo te lo presté, necesito que me pagues. Puede ir tanto la persona que prestó, porque hay veces que no es que se dedique a eso, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la comadre, del amigo, del vecino, sino que a lo mejor eran sus ahorros, y pues necesita que se los regrese, porque también para esa persona le está haciendo falta ahora el ingreso. O bien puede ir la persona que pidió prestado el dinero, y que tal vez en el momento que tenía la necesidad, pues le estaban cobrando un interés muy alto, y ahora dice, pues yo qué más quisiera pagar el interés, pero no puedo. O sea, no puedo, tengo que le quiero pagar el capital y ya no puedo pagarle más, ¿no? Obviamente estamos hablando cuando son préstamos entre particulares. Tal vez con una institución crediticia, el banco, una caja, pues sería un poquito más complicado. Sin embargo, se puede negociar porque hay diversos intereses, los intereses que les llaman como los básicos, los ordinarios, pero aparte hay otro interés. Tal vez ahí podría negociar. A esos asuntos les llamamos asuntos mercantiles, ¿no? Así se les conoce técnicamente. Los asuntos familiares, pues esta pandemia, tanto tiempo conviviendo juntos, pues ya no nos estamos sintiendo muy a gusto, ¿no? Entonces, pues ya nos queremos separar porque ya no nos llevamos muy bien.
convivíamos nada más cuando llegábamos del trabajo y todo, pero ahorita pues estamos aquí casi no casi, las 24 horas del día, y pues ya no nos estamos llevando muy bien. Entonces, pues nos queremos separar, ¿no? Y la mejor manera y la mejor opción sería a través de un proceso de mediación, por todo lo que ya expliqué, o un proceso de conciliación en un determinado momento. También existen problemas de quién cuida a papá, es muy triste, pero así es. Así como que a los viejitos ya no sabemos a dónde los vamos a poner. Colocarlos. Exacto, a dónde los vamos a aventar casi, ¿no? Es literal. Y hay ocasiones en las cuales estamos hablando de que son 4, 5, 6, 7, 8, 10 hijos, y pues todo el mundo tiene cosas que hacer, todo el mundo tiene actividades, y hubo el que se quedó que le tocó quedarse con mamá o con papá, y está pidiendo auxilio, porque pues ya una persona adulta pues necesita ya muchos cuidados, duerme en el día y está despierto por la noche, la otra persona tiene que trabajar al otro día. Entonces ese tipo de asuntos también engloban dentro de lo familiar. Cuestiones de herencia, igual, no me refiero a que vamos a evitar el juicio sucesorio testamentario si es que dejaron una disposición, o intestamentario si es que no la dejaron, sino que es ponerse de acuerdo para cómo nos vamos a repartir estos bienes, ¿no? Porque pues no hubo una disposición, entonces hay que platicarlo. Y ahí podemos nosotros, a través de lo que ellos se vayan poniendo de acuerdo, pues que logren decir para quién la casa, para quién la cobija, porque hay veces que ni siquiera estamos hablando de grandes bienes, para quién tengo un asunto así, en donde nos vamos a repartir la porcelana, los platos, las cazuelas, las cubetas, pero cómo le hacemos, pero esas cosas se llevan, distancian a las familias, porque ya no encuentran la forma de cómo manejar. Entonces, cuestiones de herencia también tiene que ver dentro de la parte familiar. Cuestiones civiles. ¿Qué es una cuestión civil? Compré un terreno, pero igual no lo estoy pudiendo pagar. Necesito que me entregue, no sé, algún papel, porque conseguí un dinero y ya voy a pagarle a finales de julio. ¿Y dónde vamos a ir a ver lo de la escriturización de la compra del terreno, ¿no? Porque ya ven que nosotros, así como que papelito habla, ¿no? Sí. Yo por aquí pago y por aquí vamos a estar haciendo todos los trámites para lo de la escritura de esta casa. O bien alguien se metió a un terreno que no es de esa persona, entonces pues quiero platicar para decirle que pues que se salga de ahí porque pues es mío. Yo me fui por algunos años a trabajar otra parte, no tuve quien lo cuidara, pero es mi terreno, entonces pues aquí están mis papeles, ¿no? O bien el vecino, no falta, quien invade, como que construyó su barda y resulta que se metió medio metro, unos centímetros, pero para nosotros es así como que tan importante de que no, ahora ¿dónde voy a construir yo? Me quitó medio centímetro, que lineal ya estamos hablando de metros. Sí. También ese tipo de asuntos son civiles. ¿Qué otro tipo de asuntos? Vecinales, que prácticamente podríamos decir que los procesos alternos, esa es su materia. Porque el que tiene problemas en materia de divorcio, de alimentos, de deudas, de casas, pues puede recurrir a los jueces civiles, a los jueces familiares, a los jueces mercantiles, a los jueces penales. Pero una persona que el vecino le pone todo el tiempo su carro en su cochera, que los hijitos están haciendo mucho ruido, que pues ahora estamos todo el tiempo en casa y se me ocurrió hacer unas carnes asadas y mi humo pues se fue, ¿no? Sí. Y que si no pasa el camión de la basura y se me hace fácil quemar la basura y pues es una contaminación. Ese tipo de cuestiones difícilmente hay a dónde voy y que si no se atienden de forma oportuna pueden derivar en delitos. Sí. O sea, esta persona que todo el día, ya estoy ahorita, por ejemplo, ¿no? Tendría yo que venir aquí a esta entrevista y no puedo salir porque mi vecino ya me volvió a poner, ya volvió a bloquear mi cochera. Pues llega un momento en que no estoy en mi paciencia, en mi tolerancia, me agarre mis cinco minutos de molestia y voy a hacer algo, ¿no? O le agredo su carro, la persona se molesta, me puede golpear, interviene mi hijo, mi esposo. ¿A dónde deriva esto? Entonces, esos son asuntos vecinales que podríamos decir que es
la única opción que se tiene para acudir somos nosotros, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. El Centro de Justicia Alternativa. Debiera ser, así debiera ser. Sí. Obviamente ellos acuden normalmente pues a los convives, que son los jefes de manzana, también acuden a los síndicos, a los presidentes municipales, a los agentes municipales, pero hacen todo su mejor intento porque pues ponen todo lo que está a su alcance. Sin embargo, muchas de las ocasiones no tienen esta cajita o estas herramientas en su cajita y por eso es que detonan en algo mucho más complicado, ¿no? Y en materia penal, la ley penal ya lo especifica muy claramente, ¿no? ¿Qué clase de delitos, sobre todo pues aquellos patrimoniales, aquellos que les llaman de querella, en donde no existe el dolo, el afán por dañar? Esos son los asuntos que se pueden manejar a través de esta justicia alterna. Ok, la gente que nos está viendo seguramente pues ya lo puso usted como ejemplo, ¿no? Tengo un problema con mi vecino. ¿Cómo es el proceso? Yo acudo, hablo por teléfono, ¿podría explicarle a la gente cómo es? Ok. Ahora sí que tenemos que hacer la diferenciación de antes de la pandemia y después de la pandemia. Sí. Antes de la pandemia las personas acudían a nuestras diferentes instalaciones que tenemos ubicados tanto dentro del estado como en las regiones, dentro de la capital, perdón, como en las regiones, pues acudían sin necesidad de tener que llevar nada por escrito, o sea, estos procedimientos no tienen nada de formalismos, que hay que llevar el escrito con las copias de esto, del otro, de aquí a allá, donde yo justifique que soy el dueño del terreno, donde yo justifique que me deben el dinero, donde yo justifique que es mi hermano, donde yo justifique absolutamente nada de eso. Solamente necesitamos que acudan con una identificación para saber con quién se está hablando, que se lleve el nombre o lo más cercano a todo el nombre completo de la persona con quien se tiene el conflicto y obviamente una dirección, ¿no? Okay, ¿Dónde sí. vamos a ubicar a esta persona con la que se tiene ese conflicto? Sobre todo en cuestiones de vecinos que pues sé que la llaman la negrita, el güero, pero no sé cómo se llama, Sí, ¿no? Entonces sí. voy a tratar de conseguir su nombre y la dirección pues sería tal vez muy, muy fácil porque es mi vecino. Hay otras veces que no se tiene, pero pues sí tienen que hacer esa labor de investigación a donde les vamos a girar una invitación, porque efectivamente es eso, nosotros no tenemos citatorios, tenemos invitaciones, estamos apelando a que la gente empiece a tomar la responsabilidad por lo que hace y no necesiten obligarme a que yo vaya, sino que tiene un texto muy amable donde se le invita a que vaya para que participe en este diálogo, en esta plática con la persona fulanito de tal, porque se le dice quién lo está invitando, para que de una manera, a través del diálogo, las partes se pongan de acuerdo y resuelvan su problema, ganar. O sea, ese es el contenido de la invitación. Entonces, eso es lo que necesitamos, que acudan, que lleven su identificación, el nombre y la dirección, en este caso de la persona que vamos a invitar. Eso es lo único que se requiere. Nosotros contamos aquí en la capital con un área de trabajo social, ¿no? Que ese es el trabajo de la persona que los atiende, que le platican de manera muy, muy resumida cuál es el problema, cuál es el detalle por el que quiere mandarte invitar a la otra persona y ya de ahí nos los canaliza a un mediador. Y ahí pues llevamos a cabo una entrevista más grande, cuándo, por qué, cómo, o le ponemos orden a la historia. Porque cuando nosotros contamos nuestros problemas, los contamos así como que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Sí. Entonces es el trabajo que tiene el mediador o el facilitador. Se gira la invitación, esperamos a que llegue el día y la hora en la cual va a venir este invitado y va a pasar lo mismo, va a pasar a trabajo social, le van a pedir sus generales, lo van a canalizar con el mediador. Vamos a ver si acepta el proceso. Si lo acepta, excelente, vamos a llevar a cabo una sesión de mediación. En el caso de que no, pues bueno, no hay nada que decir, se tiene que derivar o tiene que buscar, en este caso el solicitante, pues alguna otra alternativa. Y en el caso de que sí, pues puede haber 1, 2, 3, las sesiones de mediación que se necesiten, siempre y cuando las partes vayan teniendo un avance día a día. Sí. Si nos damos cuenta que nada más están como que perdiendo el tiempo, como dicen por ahí, haciéndose patos, ¿no? Aprovechando para algo. Claro. Somos una institución de buena fe. No obstante que decimos que ahí pedimos respeto y honestidad,
pues bueno, muchas veces no es suficiente con que lo pidamos para que la gente realmente se comporte en esos términos de manera ética. Entonces, cuando el mediador percibe que se está utilizando o mal utilizando tal vez una sesión, pues puede dar por terminado el proceso de mediación, ¿no? Y el resultado pues es que se pongan de acuerdo las partes, que a eso aspiramos no solamente a los mediadores, sino también creo que aspiran las personas que acuden con nosotros. Claro. Para que nos quede más claro, cuando giran la invitación, por ejemplo, me la mandaron, ¿no? A mí. Yo no estoy interesada, no me interesa solucionar el problema con mi vecino. ¿Qué sucede ahí? ¿Cierran el caso? ¿Se les vuelve a mandar otra invitación? ¿O ahí ya, ahora sí que buscarán otra alternativa? Ok, muy buena pregunta, Carla. Porque ahí nosotros ponemos un teléfono y el nombre de la persona con quien se pueden comunicar para que demos un poco de más información. No le decimos sobre qué trata el problema, ¿eh? Eso ya habrá la oportunidad cuando ya venga al proceso de mediación, si es que está interesado en ello, de que la persona se lo diga directamente para no jugar al teléfono descompuesto. Lo único que le explicamos es en qué consiste el proceso de mediación, cuáles son las ventajas, cuáles serían los beneficios de que esta persona viniera. Si nos habla. Y si nos habla y después de que le explicamos eso dice no me interesa, no estoy en la intención de ir a platicar con esa persona porque no veo que tenga ningún provecho, en fin, no son sus percepciones y nosotros tenemos que respetar porque dentro de las características del proceso de mediación es que es voluntario. O bien ni hablan, o sea, simplemente llega la fecha, llega la cita, la parte solicitante, que es como se le llama técnicamente a la persona que acude con nosotros a pedir la intervención de la institución, pues llega y dice, pues no vino. Se gira una segunda invitación. Okay. Si no viene a esa segunda invitación y tampoco habla, ni acude, ni nada, se gira una tercera invitación, que es lo que nos marca nuestra ley, solamente 3 invitaciones. En el caso de que se le lleve la invitación, la primera o la segunda, pueden pasar varios escenarios, que la persona no se encuentre y se le puede dejar bajo la puerta. Que no se encuentre, no se encuentre él, pero hay un familiar, alguien más que vive ahí, se le deja la invitación. O puede ser que directamente esta persona sí está, sí acude, sí salió él y dice, no me interesa acudir, no voy a asistir. Sí. Entonces, se le comenta eso al solicitante, porque no tiene ningún sentido de que esté, no obstante lo corto que es el proceso de mediación, porque en 15, 20 días ya sabe si la persona va a acudir o no va a acudir, porque nosotros giramos invitación y eso para que el invitador le dé oportunidad de organizar su ruta, 5 días, la segunda invitación se gira a los 5 días y la tercera invitación a los 5 días, estamos hablando de 15 días, 20 días incluyendo los días inhábiles, ¿no? Entonces, en el caso de que esta persona manifieste que no va a acudir, que no tiene el interés, se le comenta al solicitante y pues ya obviamente si nosotros podemos, pues lo remitimos a alguna otra instancia o bien ellos ya se les dice que pues acudan a la Defensoría de Oficio, pues busquen a un abogado particular o dependiendo de la naturaleza del asunto, que si es familiar, que si es civil, que si es penal, cuestiones así, pues que vaya a Fiscalía, ¿no? Para que pues ahí ventile su asunto, ¿no? Sí, licenciada, pues se nos está acabando el tiempo y la verdad tenemos muchísimas dudas. Este tema es muy extenso y pues muy bonito, la verdad. Yo creo que mucha gente ha de estar interesada. ¿Dónde se encuentran ustedes? ¿A dónde se pueden comunicar? Ok, nosotros estamos, como ya lo comentaba al inicio, nuestra sede es en Calzada Madero 908, letra K. El teléfono es 491-91. Ahora saben que tienen que marcar, que ser los 10 números, ¿no? Sí. También tenemos módulos en el Juzgado de Adolescentes, en el Centro Recreativo del Poder Judicial, que está por Tlalistac. En los módulos, hay un módulo también en donde está el edificio de los Juzgados Civiles y Familiares. Y en las 8 regiones existen módulos en los centros de justicia, que creo que toda la gente, estamos hablando de Miahuatlán, estamos hablando de Sola de Vega, de Espinal, de Puerto Escondido, de Ixtlán, Ejutla, pues ubican en dónde están ese tipo de instituciones y ahí nosotros tenemos asignado un espacio donde mis compañeros, los facilitadores, los pueden atender, pues más que prestos para ello, ¿no? Licenciada, ¿algo más que quiera agregar, algo que le quiera decir a la gente? No, pues efectivamente, como dijiste, Carla, pues se quedan muchas cosas en el tintero, hay muchas cosas más de qué hablar.
Tal vez sería muy interesante que las personas supieran cuáles son esas herramientas que existen en nuestras cajitas para que también las vayan poniendo en práctica, porque tienen que ver con cuestiones de comunicación, que muchas veces los conflictos se generan por una mala comunicación o porque no existe la comunicación, Claro. hay ausencia total de ello, ¿no? Y eso me lleva a solamente en los 2 minutos o 1 minuto o segundos que me queden, que estamos empezando desde los chiquitos, desde los niños, Sí. en materia de mediación escolar, ¿no? A través de talleres. A los más pequeños les llevamos teatrinos, ¿no? Diciéndole, hay otra forma de cómo resolver el conflicto, no la que conocemos normalmente, ¿no? Sobre todo en materia de niños, que pues es, pues me pegaste, yo te pego, me quitaste mi torta y yo hago alguna cosa. Entonces, hay otra manera de cómo poder acercarse para resolver este tipo de situaciones y que se va implantando desde esas tempranas edades, esa semillita de la colaboración, del diálogo, del respeto y ponderando por una cultura de paz. Sí, de verdad nos gustaría hablar de la mediación escolar más adelante, porque pues sí es muy interesante saber que desde pequeños hay que enseñarles para que en la edad adulta ya no pues haya este tipo de problemas, ¿no? Pelear con el vecino, todo esto. Así es. Así es. Perdón, una pregunta. En las regiones del estado, comentaba que hay en Puerto, ellos nada más hay una. O sea, tendrían que ubicar dónde está, en los municipios que están cerca. Sí. Así es. Sí, solamente tenemos un mediador o un facilitador en cada una de las regiones. Ya lo comentaba, hay una persona que está en Espinal, otra persona que está en Nochistlán, en Tlaxiaco, en Guajuapan. Bueno, esa persona es itinerante, ¿no? Como que mi sede es en Guajuapan, pero pues también se trasladan a toda esa parte de la región de la Mixteca, la región de los valles centrales, estamos o Sierra Norte o Sierra Sur, por ejemplo, hablamos de Sola de Vega, Miahuatlán, que es Sierra Sur. La facilitadora que ocupa esa región pues tiene que estar haciendo pues esos traslados, claro, ¿no? Sí. O bien las personas se trasladan a, por ejemplo, no solamente estamos hablando de que son esos 2 espacios, hay agencias, hay más pueblos dentro de esos municipios. Entonces, sí, solamente tenemos una persona por región, que están en los centros de justicia normalmente, o donde están ubicados los juzgados de control. Okay. Por último, ¿cuál es el perfil del facilitador, ahorita que comentaba? El perfil del facilitador es que tenga facilidad de palabra, que sepa decir la palabra precisa en el momento preciso, que a eso se le conoce como asertividad. No voy a decir, ay, yo quería mucho a mi perrito y se murió. Ay, se murió su perro, qué bueno, ya no va a tener alguien que ande tirando pelo. Pues no, la persona ese es su duelo, es su tristeza, eso no sería un comentario asertivo, ¿no? Claro, sí. Eso sería totalmente un comentario feo, mala onda, o no sé cómo decirle, ¿no? Como podrían llamarle los jóvenes. Que sepa escuchar, que sea paciente, que tenga la capacidad de preguntar. Independientemente de los requisitos que nuestra ley ya nos marca, creo que esos pesan mucho. Hay gente que puede tener las horas de práctica, puede tener las horas de teoría, puede tener el título, puede ser una persona honorable, no estar sentenciado, no haber cometido un delito grave, todo ese tipo de detalles, ser ciudadano mexicano, etcétera, pero que no sepa escuchar, que le impaciente estar escuchando a 2 personas que están ahí peleándose y que no se logran poner de acuerdo. Y que tenga sentido del humor. Hay veces que es importante porque hay una tensión muy fuerte cuando 2 personas están peleando. Entonces, la asertividad muy tomada del sentido del humor para que pueda relajar un poco el ambiente y empiecen las personas a fluir en cuanto aprendan a escucharse como mínimo y empezar a generar algunas propuestas. Entonces, creo que es importantísimo que no cualquiera puede ser mediador. Es un trabajo hecho a mano, es algo artesanal, podríamos decir, que es tan valioso. Okay. Si hay alguna persona interesada en, no sé, que le haya agradado lo que hace un facilitador, ¿cuál es ahora sí que qué tiene que estudiar? Ok, pues bueno, tiene que estudiar, pues te voy a decir una cuestión, puede ser licenciado en Derecho, licenciado en Trabajo Social, en Psicología. Sin embargo, cuando recién, en el 2006 que se aperturaron centros municipales, llegamos a tener un excelente mediador que no tenía más que terminada la preparatoria.
mediador nato, por esto que te comentaba, este perfil que tiene que tener, ¿no? Sobre todo porque en las regiones pues tenían que estar personas de la región que conocieran sus modismos, que conocieran su lenguaje, para que pudieran apoyar a sus pares, a la gente de su región, a poder manejar este tipo de procesos o atender este tipo de situaciones, ¿no? Okay. Pero en términos generales es muy compatible con muchas materias. Llegamos a tener en Tuxtepec a un contador, y me parece, no recuerdo ahorita porque eso ya te digo que viene desde el 2006, a un LAE. Entonces, aquí nos marca la ley que sobre todo en áreas de humanidades podríamos decir, ¿no? Pero pues si hay un médico que tiene la capacidad de saber escuchar, de ser asertivo, de ser empático, de tener paciencia, de saber preguntar, de tener un sentido del humor adecuado y todo lo demás, bienvenidos todos aquellos que quieran incursionar en esta situación. O dentro de eso, ahorita me imagino que ha de estar una atención muy fuerte dentro de los hospitales. Sí. Había alguien que pudiera mediar. Claro, sí. Porque los conflictos están presentes en todas partes. Licenciada, muchas gracias. Gracias por haber compartido con nosotros. Muchas gracias a la audiencia por habernos visto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que pueden hacer uso de Justiciatel en el 800-719-2232. Muchas gracias. Hasta la próxima.